a revisar lo que se refiere a la automedicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Eduardo Perusquía, yo soy el instructor del curso de medicamentos y farmacia para no farmacéuticos y te doy la bienvenida. En este módulo, nosotros vamos a revisar lo que se refiere a la automedicación. Así que te sugiero, como en el resto del curso, que le des una primera lectura al material impreso que acompaña la clase para que podamos tener una revisión fluida. Si ya está todo listo, comencemos. El objetivo de esta clase es conocer las ventajas y los riesgos de la autoprescripción, además de conocer los tipos de prescripción que existen en México de acuerdo con la legislación. Comencemos definiendo la automedicación. De manera muy sencilla, la automedicación consiste en la ingestión de medicamentos que se pueden adquirir de manera libre, es decir, sin una receta médica, o la ingesta de medicamentos por iniciativa propia. Las ventajas que presenta la automedicación es que permite prevenir y tratar síntomas y dolencias que no requieren una consulta médica y un seguimiento. Es decir, hay malestares que son comunes, que son de conocimiento público o popular y pueden ser tratados de manera relativamente sencilla, lo que evita que se tenga que ir a consultar a un médico. Esto presenta como ventaja que podemos evitar la saturación de los servicios de salud, y esto es particularmente importante en países donde los servicios de salud son algo limitados o cuando se trata de poblaciones alejadas o aisladas donde el acceso a servicios de salud es un poco complicado. Entonces, esta es la primera manera de comenzar a tratar una enfermedad o un malestar. En el caso de que esta situación persista o que el malestar se agrave, entonces ya el siguiente paso es poder visitar a un médico para que se comiencen a hacer las revisiones médicas y las consultas especializadas que correspondan. Sin embargo, también existen desventajas. Primero debemos tomar en cuenta que podemos agrupar a los medicamentos en dos grandes tipos. Uno es todos aquellos medicamentos que requieren ser administrados y el tratamiento tiene que ser seguido por un médico bajo supervisión médica y son los que se llaman de prescripción, ya que se requiere una receta o una prescripción médica para poder adquirirlos y para poder seguir el tratamiento. Y también existen otros medicamentos que pueden adquirirse directamente por el consumidor sin necesidad de una consulta médica. Estos se conocen como medicamentos de libre venta o también se les conoce como OTC, que son las siglas de la frase en inglés over the counter, que significa sobre el mostrador. Literalmente el paciente o el cliente puede llegar y tomarlos directamente. También es importante saber que desafortunadamente en estudios que se han realizado, sobre todo en Latinoamérica, la venta de medicamentos de prescripción es mucho mayor que la de medicamentos OTC. Hacia el año 2000 se hizo un estudio en Latinoamérica, como comentábamos, que arrojó que cerca del 34% de los medicamentos que se adquirían eran únicamente OTC. Esto quiere decir que hay un alto porcentaje de medicamentos que se obtienen sin una receta y que potencialmente se administran sin supervisión médica. Eh, y algo que tenemos que considerar bastante, y es lo que implica este riesgo de utilizar medicamentos de prescripción sin consulta médica, es que los medicamentos de libre venta, los OTC, contienen información para el paciente, contienen instructivo de uso e información que es útil para el uso y el manejo del medicamento directamente por parte del paciente. Sin embargo, los medicamentos que son de prescripción médica, que también se les conoce como medicamentos RX, eh, no tienen esa información disponible directamente para el paciente debido a que deben de ser utilizados de acuerdo a las indicaciones específicas que da el médico que supervisa el tratamiento. Tenemos que considerar que antes de promover la automedicación,
que como vemos tiene ciertas ventajas, es importante considerar los siguientes puntos. Tenemos que asegurar que la información que se le otorga al paciente acerca del uso del medicamento es disponible, es de fácil acceso y es entendible para el paciente, de forma que lo pueda utilizar con la mayor seguridad posible y de manera, digámoslo, autónoma, es decir, sin necesidad de tratar a una consulta médica. Por otro lado, también hay que asegurar que el medicamento que se clasifique como OTC eh, no presente interacciones o circunstancias o efectos que puedan evitar el retraso de un diagnóstico y el tratamiento en consecuencia de un malestar o de una enfermedad más grave. Otra situación que también hay que tomar en cuenta es que la mayoría de los medicamentos, no importa si son de libre venta o de prescripción, interactúan con alcohol, interactúan con muchos otros medicamentos y también interactúan con alimentos. Entonces es muy importante establecer los cuidados que deben de tomarse para poder manejar un medicamento. Desafortunadamente, hacia la fecha de este estudio en el año 2000 se encontró que en Latinoamérica no era una práctica común entre la comunidad médica preguntarle al paciente si estaba tomando algún medicamento al momento de ir a consulta fuera de algún otro tratamiento o algún medicamento autoprescrito. O en su caso, los pacientes tampoco declaraban al médico si estaban autoprescribiéndose algún tratamiento. Otra situación es la publicidad. Uno de los efectos que causa la publicidad en la población es que al ver anunciado de forma masiva un producto, pues se genera la sensación de confianza y de que el medicamento es seguro. Entonces hay que tener mucho cuidado en las campañas publicitarias de los medicamentos. Eh, También, recientemente, con toda la cantidad de información disponible, principalmente en Internet, ha incrementado la conciencia de que hay bastantes medicamentos que están disponibles y que son relativamente de fácil acceso. Entonces aquí existe una frontera muy tenue entre lo que es tener un medicamento de libre venta que puede ayudar a tratar una enfermedad y el poder disponer de información de medicamentos de prescripción que pudieran propiciar que un paciente se empiece a tratar sin una vigilancia correcta. Y finalmente, también existen sitios en Internet que ofrecen medicamentos, sin embargo, son sitios que no son confiables, que son de dudosa procedencia o que a veces están eh, hospedados en el extranjero. Entonces, no hay una garantía y no hay una certeza de que los medicamentos que están ofreciendo ahí sean confiables, sean seguros y no sean falsificaciones. En un módulo independiente vamos a platicar acerca de la falsificación de medicamentos. Bien, en México la Ley General de Salud contempla 6 formas diferentes para que los pacientes puedan tener acceso a los medicamentos y esto lo estipula el artículo 226. Tiene 6 fracciones, cada fracción es una forma en la que se pueden adquirir los medicamentos. Los medicamentos pueden adquirirse con receta o sin receta y para ellos los medicamentos que están contemplados en la fracción 1 de este artículo son aquellos que solamente pueden ser adquiridos con un permiso especial o con una receta expedida expresamente por la Secretaría de Salud. Eh, los medicamentos que están contemplados en la fracción 2 de este artículo eh, son medicamentos que se pueden obtener a través de una receta, la cual se surte una sola vez y la farmacia que surte el medicamento retiene esa receta y la registra en unos libros de control que son totalmente auditables por la Secretaría de Salud. Los medicamentos fracción 3 son aquellos que pueden surtirse también expresamente por una receta médica. Estos medicamentos pueden surtirse 3 veces y cada que se surte la receta, la farmacia que lo surte debe de colocar un sello
que indique que ya ha sido surtida por una ocasión, dos ocasiones o tres ocasiones, y cada que hace el surtido de esa receta, también registra los medicamentos que se expenden en un libro de control, también auditable por la Secretaría de Salud. Y la tercera vez que se surte la receta se queda retenida en la farmacia y es también documentación auditable por la Secretaría de Salud. Los medicamentos que están contemplados en la fracción cuarta del artículo 226 son aquellos que son prescritos por un médico a través de una receta y esta receta puede ser utilizada todas las veces necesarias, dependiendo de lo que considere el médico. La única excepción, y eso lo vamos a ver en otra clase, es la manera en que se manejan las recetas de los antibióticos, que existe una modificación a la regulación de los antibióticos desde el año 2010. Por lo tanto, los antibióticos ya no pueden surtirse cuantas veces se considere. Y después tenemos los medicamentos que se expenden sin necesidad de una receta. Los medicamentos que se expenden de acuerdo a la fracción 5 de este artículo son medicamentos que no requieren una receta y que se venden exclusivamente en las farmacias. Y finalmente tenemos los de la fracción 6, la muy comúnmente conocida medicamentos de fracción sexta, que son medicamentos de libre venta y que pueden expenderse en farmacias o en algunos establecimientos que no sean farmacias. El artículo también establece explícitamente que los medicamentos no pueden venderse en puestos semifijos, en módulos móviles, ambulantes o en la calle. Es decir, la venta en tianguis o en las esquinas o en algún otro sitio que no sea establecido oficialmente o formalmente no está permitido. Ahora hablemos de la situación de la autoprescripción en México. Un estudio en el 2016 arrojó que cerca del 80% de la población mexicana recurría a la autoprescripción. Esto es particularmente grave, reiteramos, sobre todo cuando se habla del uso indiscriminado de antibióticos. Se ha escuchado y creo que has escuchado últimamente la gran preocupación que existe, que circula en las noticias en diferentes medios acerca de la resistencia a antibióticos que se está observando en bastantes bacterias. Y también el desarrollo de alergias, el uso de medicamentos sin los conocimientos adecuados de farmacocinética y farmacología y la supervisión médica pueden propiciar que se desarrollen alergias y eso hace que las enfermedades posteriormente sean más difíciles de tratar o se desarrollan algunas otras consecuencias derivadas de un mal manejo de medicamentos o del uso de medicamentos no adecuados para tratar una enfermedad, lo que sucede por no acudir a un médico. También eh, hubo un estudio muy interesante que hizo la Universidad del Valle de México en el 2013 sobre automedicación. Los resultados son bastante interesantes. Vamos a comentar algunos aspectos muy relevantes de ellos. Los resultados de la investigación de la VM mostraron que poco más de la tercera parte de la población mexicana acude al médico cuando tiene algún malestar o alguna dolencia. Eh, Cerca del 40% lo que hacen es preguntarle a algún conocido al que le tienen confianza qué se pueden tomar o si ya han tenido algún padecimiento previamente, repiten el tratamiento ya sin acudir con el médico. Poco más de la mitad de la población se prescribe cuando consideran que los síntomas que padecen no son graves o argumentan falta de tiempo para acudir al médico. Eh, y más del 80% de la población considera que la autoprescripción resulta conveniente porque es más rápida y es más barato, debido a que se ahorran el gasto de la consulta médica.
Más información interesante de esta investigación de la VM. Cerca de la mitad de la población considera que el mayor riesgo de la autoprescripción es la intoxicación. Los cuatro padecimientos principales por los cuales se recurre a la autoprescripción es por síntomas de gripe, por dolor de cabeza, por malestar estomacal y por fiebre. También la manera o el mecanismo que siguen para autoprescribirse es sentir el malestar o el síntoma, no tener tiempo o no poder acudir al médico y que también consideran que con una o dos dosis es suficiente para que el malestar se elimine. ¿Cuáles son los productos de principal autoprescripción? Son los analgésicos, los antidiarreicos, los medicamentos antiinflamatorios y también los medicamentos que son para tratar situaciones digestivas. Las consecuencias negativas de la autoprescripción son principalmente que se pueden comenzar a presentar efectos secundarios por el uso excesivo. El uso excesivo puede empezar a desarrollar síntomas de tolerancia y eso puede requerir que se incrementen las dosis porque se deja de sentir el efecto terapéutico y eso propicia que se comiencen a tener problemas de intoxicación o se generen algunos efectos adversos por la acumulación del fármaco en el organismo. Otra situación son las interacciones que se pueden presentar con alcohol, o con otros medicamentos o con los alimentos, como ya se comentaba. Hay medicamentos que no pueden mezclarse porque pueden provocar una situación de intoxicación o un efecto adverso bastante negativo. Sin un conocimiento farmacológico como el que tiene un médico especialista en el tratamiento de enfermedades, pues es complicado que se pueda detectar esto y podemos tener un riesgo muy grave de salud al paciente. Es decir, que sale más caro el caldo que las albóndigas. Y también este tipo de uso para aliviar síntomas, como lo vimos en los resultados de la investigación de la VM, lo que puede estar propiciando es enmascarar, quiero decir con esto, ocultar padecimientos más graves que por solamente estar atacando el síntoma o estos medicamentos, el uso de medicamentos puede alterar algunos resultados de laboratorio y esto puede, reiteramos, ocultar diagnósticos de enfermedades más graves que pudieran tratarse de manera oportuna y que no pueden hacerse debido a esta situación de la autoprescripción. ¿Cuáles son las recomendaciones acerca de la autoprescripción? ¿Cuándo debe de evitarse a toda costa la autoprescripción? Principalmente en el embarazo, debido a que hay fármacos que a pesar de ser de libre venta, pueden atravesar la placenta, entonces pueden presentar un riesgo de intoxicación para los bebés en gestación. También debe evitarse en poblaciones vulnerables, como los niños, como la gente de la tercera edad, las mujeres embarazadas e incluso la gente que es inmunosuprimida. También debe de evitarse en pacientes que presentan altos riesgos, por ejemplo, que padecen de la presión arterial, que pueden presentar deficiencias cardíacas o que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad o la hemofilia. Desde el año 2017 existe una iniciativa para generar conciencia en la población acerca de los riesgos de la automedicación. Esto se conoce como lo que dice tu médico y es una iniciativa que inició la Fundación Walter Thompson Pharma en colaboración con algunas otras organizaciones, tanto organizaciones de comunicación como industria farmacéutica. Lo que trata de hacer es despertar la conciencia acerca de los riesgos de la automedicación. Tiene una alta difusión en redes sociales, en redes sociales muy conocidas se puede acceder a la página y a información. También
depositarios de videos se puede obtener información y se puede consultar mucha información en la página web que estamos mencionando aquí en la diapositiva. Hemos llegado al final de esta clase. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto. Yo soy Eduardo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Eduardo Perusquía, soy el instructor del curso de Medicamentos y Farmacia para no farmacéuticos y te doy la bienvenida a esta clase. Esta clase corresponde al módulo de automedicación. Nuevamente te sugiero que des una lectura al material escrito que acompaña la clase para que podamos avanzar de manera fluida en el video. Y si ya está todo listo, comencemos. En esta clase, el objetivo a cubrir es conocer los riesgos del uso de antibióticos de manera indiscriminada en nuestro país. Un antibiótico es una sustancia que se utiliza para tratar los padecimientos ocasionados por bacterias. Por ejemplo, la neumonía, la tuberculosis, sífilis, cólera, salmonelosis, gonorrea y una infinidad de padecimientos más. Recordemos que el primer antibiótico descubierto fue por Alexander Fleming en 1929, la penicilina. ¿Cómo funcionan los antibióticos? Alteran las funciones de las bacterias, ya sea deteniendo su reproducción, con lo cual evitando el crecimiento de las bacterias y que éstas proliferen, el malestar se erradica, o también las matan, principalmente rompiendo su pared celular o haciendo algún otro mecanismo. Esos son los mecanismos de acción generales de todos los antibióticos que se conocen. ¿Y qué es la resistencia? Es la capacidad que tienen los microorganismos para soportar la presencia de antibióticos. Esta resistencia es un proceso natural, no es algo derivado de ingeniería genética ni una situación extraña o alguna teoría conspirativa. Es simplemente un proceso natural de desarrollo de defensas de parte del microorganismo y cuando se utilizan los antibióticos de manera indiscriminada, pues esta resistencia evoluciona y se acelera mucho más. Ese es el riesgo. ¿Cuáles son los tipos de resistencia que existen en los antibióticos? Hay uno que se conoce como natural o intrínseco y esto se ha encontrado en bacterias que se han rescatado de glaciares en Canadá que datan de hace 2000 años y esas bacterias que existen desde hace 2000 años han mostrado resistencia de manera natural a una gran cantidad de antibióticos. Eh, También hay que tomar en cuenta, hay algunos microorganismos que de manera natural producen antibióticos como parte de sus procesos metabólicos. De hecho, la penicilina, por ejemplo, es producto del metabolismo de un hongo del género Penicillium. Todos los microorganismos que generan antibióticos de manera natural son resistentes a los antibióticos. Eh, También es importante decir que las bacterias que pertenecen a la misma especie y que tienen una tendencia a la resistencia a ciertos antibióticos eh, son resistentes a la familia química, es decir, estructuras químicas similares de antibióticos. Estas bacterias pueden desarrollar o pueden presentar resistencia a estas familias de antibióticos. Y también algo importante de este tipo de transmisión natural o intrínseca es que se transmite de manera vertical, es decir, de generación a generación se van transmitiendo los genes que permiten generar la resistencia a los antibióticos. Por otro lado, tenemos la resistencia adquirida. Esto se debe a mutaciones que van presentando las bacterias mientras se van reproduciendo y van incrementando sus generaciones. Una forma en que pueden adquirir esta resistencia es que
pudieran captar material genético de otras bacterias de su misma especie o de especies diferentes, por alguna situación entran en la célula de esta bacteria, este material genético se pega al material genético propio de la bacteria y al momento de replicarse, pues ya comienza a generar resistencia a los antibióticos. Esto se transmite de manera horizontal, mientras la natural se transmite de manera vertical de generación en generación. Esta se puede transmitir entre bacterias de la misma generación o bacterias de la misma especie. A eso se le denomina que sean horizontales la forma de adquirir esta resistencia. Esto quiere decir que puede haber bacterias que aun cuando no han estado en contacto con un antibiótico, simplemente por captar material genético de otra bacteria que ya generó la resistencia, esta va a adquirir también una resistencia. Este es el riesgo de que se manejen de manera indiscriminada los antibióticos y creo que lo vamos a estar recalcando mucho a lo largo de esta clase. Ahora bien, hemos hablado del peligro que representa cuando se utiliza de manera indiscriminada los antibióticos y no tenemos un control adecuado. ¿Qué sucede con las medidas que debemos de tomar para contrarrestar o para controlar esta situación de que las bacterias comiencen a generar resistencia a los antibióticos y llegue un momento en el que sea muy difícil tener un antibiótico que pueda tratar o que pueda combatir alguna bacteria? Primero debemos evitar el uso irracional de los antibióticos. Se le ha dado mucho auge a su uso en tratar enfermedades en ganadería. Entonces hay que controlar ese nivel de exposición. Otra situación es que cuando se utiliza un antibiótico, no solamente van a atacar bacterias patógenas, sino también atacan bacterias que se tienen en el organismo de manera natural y que son inofensivas. Incluso algunas de estas bacterias que se les conoce normalmente como flora normal, ayudan a procesos de digestión o previenen que bacterias patógenas colonicen zonas del organismo o zonas de la piel, por ejemplo, y previenen la proliferación de infecciones o de alguna situación por llegar a colonizar bacterias que son patógenas. Entonces, un antibiótico arrasa con todos los microorganismos, no distingue si son buenos o malos, arrasa con todos y eso puede propiciar alguna situación pues, de una enfermedad posterior. Obviamente, por el principio de selección natural, las bacterias que son resistentes a los antibióticos son las que se desarrollan de mejor manera. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos hace que vayan adquiriendo resistencia a las bacterias y entonces lo que comentábamos y lo que se comenta en muchos medios de comunicación, existe un riesgo muy grande de que llegue un momento en que la mayoría de las bacterias sea resistente a los antibióticos que existen actualmente. Y por otro lado, hay una baja tasa de desarrollo de nuevos antibióticos para evitar esto. No hay una carrera entre la resistencia a antibióticos y el desarrollo de nuevos antibióticos que compensen lo que ya generó resistencia. Y obviamente las bacterias resistentes pueden ser transmitidas de persona a persona. Eso también presenta un alto riesgo de que se generen epidemias, que sean difíciles de tratar. Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud y también las autoridades sanitarias de México han establecido una serie de recomendaciones que vamos a comentar. ¿Qué podemos hacer en casa para evitar la resistencia a antibióticos? Primero, no presionar la prescripción. Hay ocasiones en que los pacientes llegan a consulta y quieren recibir el tratamiento que ellos consideran que es el adecuado. Entonces, en ocasiones, en aras de no perder al paciente o a veces, desafortunadamente, en aras de forzar una venta, se hacen prescripciones que no tienen demasiado sentido. Entonces, en la medida en que se evite el prescribir antibióticos porque el paciente es lo que está esperando,
eh, es una muy buena forma de tratar y esto requiere de mucha información y de mucha plática con el paciente para tratar de explicarle las razones por las cuales su tratamiento va o no va con un antibiótico. Por otro lado, tener presente que un antibiótico no funciona con los virus. Vamos a platicar en un momento más lo que sucedió en la pandemia de influenza del 2009 debido al uso de los antibióticos sin receta médica. Hay que seguir las instrucciones cuando se amerita y se da un tratamiento con antibióticos, se tienen que seguir las instrucciones de manera cuidadosa. Por ejemplo, no debemos de interrumpir el tratamiento si ya nos sentimos mejor. De ahí que la receta sea tan importante y se sigan las indicaciones del médico. A veces se tiende a dejar el tratamiento cuando ya el padecimiento empieza a mejorar. Pues ya, bueno, ya me siento mejor, aquí dejo el tratamiento y guardo este medicamento, lo ahorro y más adelante cuando me vuelva a sentir, pues ya tengo el medicamento y me lo tomo. Desafortunadamente, cuando no se sigue el tratamiento completo, no se matan todas las bacterias y las que sobreviven a a la acción del antibiótico, comienzan a generar resistencia, son las que proliferan y la infección puede regresar con más fuerza aún y si se toma el mismo antibiótico es probable que ya el efecto no sea el suficiente y se requieran antibióticos más fuertes o se requiera un cambio de antibiótico o podamos tener un desenlace con graves consecuencias para la salud o incluso la muerte. Y obviamente estas bacterias que empiezan a proliferar, pues van a tener resistencia a este antibiótico. Y es lo mismo que comentábamos, no podemos guardar el medicamento para más tarde si ya me siento bien. Ya platicamos ahorita cuál es la consecuencia de no concluir un tratamiento completo. Y algo muy importante, no utilizar esta receta que me dio el médico con un antibiótico específico para mí, para otra persona que pudiera tener síntomas parecidos, porque no necesariamente los mismos síntomas requieren el mismo antibiótico o alguna persona puede ser alérgica al antibiótico que que a mí no me afecta. Creo que conoces personas que son alérgicas a la penicilina y otras que no lo son. La prevención de la resistencia bacteriana por parte de los profesionales de la salud es, eh, es necesario, es importante que se incrementen la educación médica enfocada en el manejo de enfermedades infecciosas, así como en el uso de antibióticos y el asegurar, este es el mundo ideal, obviamente es el mundo ideal, asegurar la prescripción con evidencia de que el antibiótico que se está prescribiendo es el que verdaderamente va a acabar con la bacteria y va a cortar el proceso infeccioso. La manera de saberlo más sencilla es una prueba de laboratorio que se llama antibiograma. Se toma una muestra del lugar donde se tiene la infección, podemos poner como ejemplo la garganta, se toma una muestra se le llama exudado faríngeo, se coloca en un medio de cultivo y en ese medio de cultivo se colocan diferentes discos, unos discos pequeñitos que contienen una carga de antibiótico. Y esa prueba nos va a decir que la bacteria es susceptible a un antibiótico y resistente a otro. Con esa evidencia es la mejor forma de realizar un tratamiento. Sin embargo, a veces el tiempo y la práctica cotidiana no permiten que se realicen estas pruebas. Puede haber algunos otros mecanismos por los cuales el médico puede inferir cuál es la bacteria más probable que esté afectando y entonces sobre eso trabajar con un tratamiento muy específico y orientado. De ahí la importancia de una vigilancia médica para el uso de antibióticos. Obviamente hay que mejorar las políticas y los procedimientos para la prevención y el control de las infecciones. Eh, lo que decíamos hace un momento, de que los pacientes pueden tender a presionar para obtener el tratamiento que ellos esperan. Bueno,
los médicos y los profesionales de la salud con gran ética y responsabilidad, pues deben de asegurar que su prescripción existe o se realiza cuando es estrictamente necesario y obviamente lo que comentábamos hace un momento también, que sean los medicamentos o los antibióticos idóneos, los adecuados para el tratamiento de este padecimiento. Finalmente, algo que se recomienda hacer es una rotación de antibióticos, es decir, que cada cierto tiempo se utilicen antibióticos diferentes, de forma que no se le permita al microorganismo que vamos a decirlo de manera muy simple, que se acostumbre al medicamento, al antibiótico y entonces genere resistencia. Si se le está cambiando continuamente el tipo de antibiótico, la generación de resistencia es mucho más complicada para la bacteria y eso permite que los antibióticos que existen actualmente puedan seguir siendo eficaces. Y obviamente las medidas para controlar las infecciones intrahospitalarias son muy importantes, precisamente porque ahí también se puede tomar una bacteria que ya haya desarrollado resistencia y vaya, las consecuencias son bastante complicadas. En cuanto a los responsables de planificar políticas, las autoridades sanitarias principalmente, lo que se tiene que hacer o lo que se recomienda hacer es regular y fomentar a través de políticas y comunicaciones el uso apropiado de los antibióticos. También promover la cooperación y el intercambio de información que tenga que ver con el manejo seguro y de antibióticos y las notificaciones de las resistencias de los microorganismos a estas sustancias. eh, Hay que establecer e implementar programas de vigilancia que permite identificar de manera oportuna cepas que comiencen a ser resistentes a ciertos antibióticos para poder establecer mecanismos de respuesta. Y obviamente se tiene que fomentar la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. Esto a veces podríamos verlo como una carrera donde mientras más rápido avance la bacteria, también se tiene que avanzar en el desarrollo farmacéutico para buscar alternativas de tratamiento, para asegurar que siempre podemos tener una manera de controlar a las bacterias de manera eficaz. Adicionalmente, podemos hablar de una jornada que se ha establecido a nivel mundial para despertar conciencia del uso de antibióticos. Este es un problema mundial bastante complicado. Esta Semana Mundial de Concientización sobre los Antibióticos fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud, eh, y también permite intercambiar información acerca a nivel mundial de las mejores prácticas entre el público, entre los potenciales pacientes, entre todos los profesionales de la salud y también los responsables de los gobiernos para poder promover y hacer conciencia, una verdadera conciencia de la gravedad de la situación de la resistencia de antibióticos. Eh, esta jornada se ha desarrollado la segunda semana de noviembre desde el año 2015 y también se pueden revisar todas las actividades que se han realizado desde el 2015 a la fecha en la página web que está en la diapositiva, donde hay información bastante completa e interesante. ¿Cómo se maneja la compra de antibióticos en México? Debemos decir que en el año 2010 los antibióticos eran los medicamentos que más se consumían en el país y también llegaron a ocupar el segundo lugar en ventas en farmacias a nivel nacional. Esto debido a la facilidad de adquirirlos sin receta, a pesar de que están considerados la mayor parte de ellos como fracción 4, de acuerdo al artículo 226 que ya revisamos en otra clase. El problema que se suscitó durante la pandemia de influenza de 2009 fue que muchas personas, cuando iniciaban con los síntomas de la influenza, eh, se autoprescribían antibióticos para tratarse. Ya comentamos también en esta clase que un virus no puede ser tratado médicamente con antibióticos. La consecuencia de esta autoprescripción fue que los síntomas de influenza se agravaron, ya que el tratamiento nunca funcionó.
Entonces, mucha gente murió o se agravó su condición debido a que se realizó un diagnóstico y un tratamiento tardío de la influenza. A raíz de esta situación, la Secretaría de Salud reguló con un decreto que emitió en mayo de 2010 en el Diario Oficial de la Federación eh, una medida en la cual la receta del antibiótico se surte una sola vez y se retiene en las farmacias. Y esas recetas que se retienen también están supeditadas a una verificación de la autoridad sanitaria. También es importante decir que en México, como consecuencias de la automedicación, el 40% de las reacciones adversas se atribuyen al uso de antibióticos. Desafortunadamente, la bacteria que causa neumonía, el Streptococcus pneumoniae, presenta una resistencia del 55% en nuestro país. También, desafortunadamente, las infecciones intrahospitalarias que ocurren se deben a organismos, a microorganismos que son resistentes a muchos antibióticos. Entonces, esto propicia que los pacientes internados puedan adquirir una infección que sea bastante complicada de tratar. Hemos concluido el módulo de automedicación. Los conocimientos que hemos adquirido en este módulo han sido la definición de automedicación, los tipos de prescripción que existen en México de acuerdo con la Ley General de Salud, artículo 226, cuál es la situación de la autoprescripción en México y también cuáles son los riesgos de la resistencia a los antibióticos, tanto a nivel mundial como lo que ocurre en nuestro país. Yo te invito ahora a que resuelvas la evaluación del módulo para que podamos continuar con el resto del curso. Yo soy Eduardo, muchas gracias y nos vemos muy pronto.